La charla esta surgió porque el año pasado Leo, pues, bueno, ya llevamos un par de años que empezaba a haber cierto, sobre todo por el empuje de Leo, cierto interés con el tema de medir la variabilidad de estrellas, vamos, que se mide con los mismos medios que tenemos ahora de telescopios y tal, ¿no? Y entonces, pues, digamos que lanzó la propuesta de preparar una charla sobre ello y yo me tiré al charco. Yo no soy experto en esto, ni en estrellas ni en estrellas variables, pero bueno, esto es un poco de haber ido estudiándolo durante este tiempo. Y bueno, pues vamos a entrar ya. Vale, entonces, por repasar un poco esto de la charla que decía Leo de las estrellas en general, un poquito simplemente un pequeño repaso sobre lo que son las estrellas, ¿no? Pues, bueno, las estrellas son simplemente son bolas de gas ionizado, un poco especial, tienen características muy especiales. Entonces es el famoso cuarto estado de la materia, que realmente es el primero, pues, porque es el que del que más materia existe. La energía las estrellas extraen su energía de la fusión nuclear, en la que lo que se quema básicamente es hidrógeno y luego, que es el componente fundamental de las estrellas, y al final de la vida, cuando se agota el hidrógeno, empiezan a quemar helio y luego ya a partir de ahí, depende del tamaño de la estrella, ocurren cosas distintas. Pero vamos, básicamente es hidrógeno y helio. La radiación que se produce en esa fusión nuclear, que es la que luego nos llega a nosotros, en fin, transformada, se produce en el núcleo, sobre todo originalmente, luego se va extendiendo hacia capas un poco más externas, pero en cualquier caso es la que mantiene la estructura, el tamaño, digamos, de la estrella contra la presión gravitatoria. La gravitación tira para adentro, claro, y la presión de radiación que llaman es la que mantiene el tamaño de la estrella, digamos, mantiene el tipo frente a esto. Los fotones de radiación que se producen en la fusión nuclear van saliendo muy lentamente porque aquí hay una densidad relativamente grande. Aquí podéis ver que en el centro es como, esto sería el Sol. La densidad es de 150 gramos por centímetro cúbico, entonces a los fotones les cuesta mucho el desplazarse y tardan bueno, viene ahí, perdón. En el Sol. Sí, es mejor darle. No sé, si estaba simplemente por ir señalando un poco. En el Sol se calcula que tardan unos 170.000 años en salir a la superficie y llegar a nosotros. Luego aquí tarda 8 minutos. Luego, en cuanto a la estructura de las estrellas, este es el diagrama de Hertzsprung-Russell, que es, bueno, como la tabla periódica aplicada a las estrellas. En él se grafica la luminosidad la luminosidad absoluta de la estrella contra, puede ser la temperatura, que está aquí abajo, el color, por eso está aquí rojo, blanco, azul, o el tipo de estrella según la clasificación estelar. Son variaciones sobre un mismo tema, o sea, todos, digamos, significan lo mismo. Las etapas en la vida de la estrella es simplemente lo que es la formación, que es relativamente corta, la secuencia principal, que es esta franja que ocupa más o menos la diagonal central del gráfico, que es donde se desarrolla la mayor, como el 90 o 95% de la vida de la estrella, la fase de gigante roja, que es cuando se desplazan hacia este lado, a la parte superior derecha, y luego ya, pues el final, cuando se les agota el combustible, que digamos que cambian de zona y van pasando por esta zona más o menos hasta aquí, al convertirse en enanas blancas, o bueno, otras tienen otros finales. Pero bueno, la mayoría acaban convertidas en enanas blancas, porque la mayoría de las estrellas, como el Sol está, a ver si lo veo, el Sol está aquí, esto que pone aquí, esta palabra, esto sería el Sol. Entonces, es una estrella, bueno, de tipo medio pequeño más bien, pero es que la mayor parte de las estrellas están aquí, son las enanas rojas,
Y luego las gigantes, las muy grandes, aquí lo veis, 60 veces la masa del Sol, 30 veces, están en esta zona, pero son un porcentaje muy, muy pequeño. No llegan ni al 1% del total. Cuando abandonan las estrellas la secuencia principal, es decir, empiezan a desplazarse en esta dirección de gigantes, gigantes o supergigantes, es cuando eso ocurre cuando el hidrógeno empieza a agotarse en la zona central y se ve sustituido por el helio, más o menos, como combustible. Y ahí es donde normalmente es donde empiezan a transformarse en estrellas variables de alguno de los diversos tipos que vamos a ver ahora. Bueno, esto digamos que sería el viaje que el Sol hará, digamos, no físicamente, sino a través del diagrama este. Es decir, el Sol ahora está aquí, lleva 4.500 millones de años en esa posición más o menos, no es del todo fija, pero está aproximadamente ahí. Y luego empezará a hacerse más grande, aumentará de tamaño, se hará más frío, o sea, la superficie se enfriará, disminuirá de temperatura y aumentará su luminosidad. Irá, digamos, hinchándose, luego llegará un momento en que se desinfle un poco, volverá a aumentar de tamaño y acabará aquí como enana blanca. Las enanas blancas, por curiosidad, tienen más o menos el tamaño de la Tierra, pero de una masa no llega a la solar porque el Sol va a ir desprendiéndose de parte de su masa, pero vamos, a lo mejor se queda con la mitad en el tamaño de la Tierra. Bueno, las estrellas variables pues son simplemente que varían en brillo. Esa variación de brillo puede ser muy pequeña, desde centésimas de magnitud. Magnitud, para los que no lo sepáis, bueno, es una definición que se inventó un griego más o menos. Un griego hace muchos años, antes de 200 o 400 antes de Cristo, no lo recuerdo, y él lo que hizo fue las estrellas que se ven en el cielo clasificarlas en 6 grupos, del 1 al 6. Entonces el 1 clasificó las más brillantes, en el 6 las menos brillantes, con lo cual el brillo va en dirección contraria a la magnitud. O sea, cuanto más alto es el número que se le asigna de magnitud, cuanto más alto, menor es el brillo de la estrella. Entonces el cambio de brillo va desde centésimas de magnitud, que es muy poquito, hasta 20 magnitudes. Ya luego veremos algún gráfico en el que se llega a ver este cambio. Y eso equivale este cambio de 20 magnitudes equivale más o menos a unos 100 millones de veces de cambio en el brillo, o sea que es una cosa bastante impresionante. Y el periodo pues también cambia desde periodos muy cortos de fracciones de segundo a varios años y puede ser hasta miles de años que puede que haya estrellas que tengan periodos de ese tipo. Pero no hay datos hasta ahora tan antiguos como eso. Todo lo que se sabe sobre las estrellas es gracias a la luz, porque es lo único que podemos medir de ellas, nadie ha ido hasta allí. Y luego todas las estrellas en algún momento de su vida van a ser variables de alguna forma. La herramienta fundamental que se usa es la curva de luz, luego veremos ejemplos de algunas de ellas. Y bueno, esto simplemente, las estrellas variables son importantes, es importante estudiarlas porque es la principal fuente de información que tenemos. Básicamente es la forma, casi la única forma de estudiarlas. El Sol, como lo tenemos aquí un poco más cerca, se pueden ver más cosas, pero de las demás, por ejemplo, el tamaño prácticamente solo se puede medir a base de la información que nos llega por la luz que nos llega. Y bueno, esto es un poco el corolario del por qué el interés de Leo para esto, para la charla, y es que es una actividad interesante para astrónomos aficionados porque los profesionales no suelen tener el tiempo necesario para seguir muchas estrellas, aunque esto es verdad que ahora con los telescopios automáticos ha cambiado mucho porque ya pueden seguir miles de estrellas al mismo tiempo. Bueno, un poquito de historia y ya pasamos a lo que son el fondo de la charla. Los egipcios se cree, por en fin, algo que dejaron escrito por ahí, que detectaron esta estrella, Algol, que está en Perseo,
que era variable, se fijaron en que era variable, tiene su mérito porque la variación es relativamente pequeña. Pero como el cambio se produce en un periodo bastante corto, pues bueno, se cree que pudieron establecer, vamos, que llegaron a establecer a medir ese periodo. En el año, luego ya, el primer cambio que hubo fue la introducción del telescopio y en 1638 se descubrió que esta, que es otra estrella, Mira, que también la veremos luego, tenía un ciclo de variación de 11 meses y un cambio de brillo muy alto, como 9 o 10 magnitudes creo que es. Poco más tarde, 150 años más tarde, este astrónomo británico, con solo 18 años, ya propuso que el brillo de Algol, esta de la que hablábamos aquí, variaba porque otra estrella se interponía entre ella y nosotros. Esto simplemente observando con el telescopio y, bueno, pues haciendo elucubraciones, él llegó a esa conclusión que resultó ser cierta. Este chico tuvo muy mala suerte porque, como curiosidad simplemente, a los 5 años se quedó sordo por una infección. Sus padres, que bueno, eran, como se suele decir, de posibles, le pudieron dar una educación adecuada y llegó a hacerse astrónomo. Y con eso, con solo 10 años, 18 años, ya era un tío importante. A los 20 años entró en la Royal Society esta de inglesa, pero a los 21 años, una noche que estaba observando, se pasó de tiempo de observación, hacía mucho frío, cogió una pulmonía y se murió. Así que la astronomía es una actividad de alto riesgo. El siguiente paso importante fue la introducción de la fotografía. Ya a finales del siglo XIX la introdujeron en el observatorio de Harvard precisamente para estudiar las estrellas variables. Y el último gran impulso pues son los sensores, los CMOS y los CCDs y tal, y los satélites en órbita, que ya pues han aumentado mucho la capacidad de ello. Esto es una clasificación, hay otras, pero vamos, esta es una que es bastante, bueno, se ve bastante bien. De estrellas variables y algunas cosas más. Esto aquí han incluido asteroides y aquí estos son galaxias con núcleos activos que a nosotros en este caso no nos interesan. Pero vamos, básicamente las estrellas variables las hay de dos tipos, intrínsecas, en las que el brillo cambia porque cambia algo dentro de ellas, cambia la temperatura, el tamaño, la composición, en fin, varias cosas, o extrínsecas, las más clásicas, las más claras son las eclipsantes, que veremos las primeras. Bueno, estas son ocultaciones de asteroides y tránsitos de exoplanetas, que está relacionado, pero no son realmente estrellas, no se consideran estrellas variables. Entonces son las binarias eclipsantes, hay varios tipos, que son las que giran una alrededor de otra y se tapan sucesivamente una a otra. Luego el otro tipo de extrínsecas son las rotantes, y yo esto no lo tengo muy claro porque son simplemente características que cambian en la superficie de la estrella. Yo ahí llamarlas extrínsecas a mí me parece un poco forzado, pero bueno, es la clasificación que hace. Estas también veremos un ejemplo. Y luego de las intrínsecas, de las que cambia algo por lo que cambia dentro de ellas, están las eruptivas, cataclísmicas y pulsantes, que también veremos ejemplos de cada una de ellas. Luego estas que aparecen aquí, las seculares, que por lo que he leído yo no las conocía, son las que podrían ser, las que hablaba antes, que a lo mejor tienen, ¿cómo se llama?, periodos de siglos o miles de años. Entonces, bueno, de momento básicamente no se conoce ninguna. Entonces empezamos por las eclipsantes y, como decía, pues lo que tenemos son dos estrellas que giran, bueno, he dicho una alrededor de otra, realmente giran alrededor del centro de masas de las dos estrellas. Pero lo importante es que giran, el plano de la órbita está en línea con nuestra situación en la galaxia y vemos que una tapa a la otra. El mínimo, bueno, se producen dos mínimos normalmente, uno más acusado y otro menos. El más acusado es cuando la más fría, que es la roja en este caso, tapa a la más caliente, que suele ser la más, vamos, es la más brillante.
Esto es una curva de luz. Que entonces son tránsitos de exoplanetas. No se consideran, es otro campo, digamos, que ahora ha crecido mucho, claro. Antes no se conocía, es que hasta el año 95 creo que fue que se descubrió el primero. El tránsito de exoplanetas se suponía que existían, pero no había muestra de ello, no se había medido. Pero el efecto es similar, pero similar. claro, la curva que hace, que es la que tú mides con el telescopio, es infinitamente menor. Entonces hace falta unos equipos con mucha más calidad, unas mediciones más precisas, y entraríamos en la parte que llamamos ocultación. O sea, realmente las estrellas varía el brillo, y lo que siempre nos ha llamado la atención es el porqué. Y ese análisis que nos presenta Agustín, ese esquema de tipología, es al que se ha llegado después de un montón de años de análisis. Entonces, ocultaciones, en este caso, es eclipses, eclipsante, dos estrellas. Esto es lo más habitual. O sea, que esto se conoce, pues lo que comentábamos antes, los egipcios ya, aunque no sabían por qué, pero ya lo detectaron. Los tránsitos de exoplanetas son de antes de ayer, como dicen. Y en el fondo, al final, es un campo distinto, porque digamos que los objetivos y tal son otros. O sea, las estrellas variables lo que sí que sirve es para estudiar la estructura de las estrellas y su historia y su evolución. Y el tránsito de exoplanetas, pues es más bien a ver si hay otros planetas, si hay otros sitios con vida y tal, ¿no? Y hay que hacer notar que si esas estrellas estuvieran girando y las estuviéramos viendo desde otro plano, no se produciría el eclipse. Entonces no habría cambio de brillo. No, pues puede haber cambio de brillo también en ese caso, si están deformadas. Ahora, bueno, creo que le tengo algo incluido, pero mucho menor. Claro. Entonces, lo que está diciendo es que esto es una curva de luz más o menos típica de esta Algol, que es esta que hablaba antes de los egipcios. Es la segunda estrella más brillante de Perseo, de la constelación de Perseo. Y bueno, lo que se representa aquí es la magnitud. Esta varía desde 3 con algo menor de 3,4 hasta 3,9 más o menos. Lo cual es un cambio relativamente pequeño. O sea, eso puede ser, pues no sé, bueno, relativamente pequeño, que sea como el doble, ponle, cuando está en el máximo a cuando está en el mínimo. Y luego aquí lo que se representa es el tiempo. Depende de las dos estrellas. O sea, ahora veremos que hay distintos casos. Quedaros con la imagen esa, pero vamos, ahora vamos a ver distintos casos de estas. Y bueno, luego el periodo es, pues como en cualquier otra gráfica, en este caso lo han marcado aquí, del mínimo al mínimo, y es 2,867 días, que parece que los egipcios lo clavaron bastante. Bueno, luego el brillo, el cambio de brillo depende de la inclinación de la órbita, lo que decía Leo. O sea, pueden taparse completamente, como es este caso, pueden taparse parcialmente, o luego podrían no taparse nada, entonces ya no serían binarias eclipsantes, sería otro tipo de variable. También depende de la distancia entre ellas y de lo deformadas que estén. Ahora veremos lo de la deformación. Entonces, estos son tres gráficas de tres estrellas distintas de este tipo, eclipsantes, y son los tres tipos que hay, las EA, EB y EW. La EA, la típica, es esta Algol, la EB es la beta de la constelación de Lira, y la que da nombre a las EW es una que se llama W, que está en de la constelación de Osa Mayor. Bueno, estos son denominaciones de las estrellas que tampoco me voy a meter por si no también puede alargarse mucho. Entonces, la tipo EA, esta es la que veíamos antes. En esas, las dos estrellas son de tamaño, bueno, más o menos similares y de brillos relativamente, pueden ser brillos muy distintos también. El brillo sí que cambia, puede cambiar, Carlos, en esta, de hecho, aquí en
en el GIF han puesto esta roja y esta blanca adrede porque las blancas brillan mucho más que las rojas, a no ser que la roja sea muchísimo más grande, que también se da ese caso. Entonces, en este caso, el cambio de brillo está justificado, o sea, realmente es así. Cuando tienes dos estrellas de tamaños más o menos parecidos, una muy caliente, como es la blanca, suponte que a lo mejor tiene 10.000 grados de temperatura superficial, y la otra más bien fría, de 3.000, el cambio de brillo, al ser del mismo tamaño más o menos, el cambio de brillo depende de la diferencia de temperatura y la diferencia, o sea, y el brillo varía con la cuarta potencia de la temperatura. Entonces, el brillo de esta blanca, de una pareja así, el de esta podría ser del orden de, yo que sé, a lo mejor 50 o 100 veces mayor que el de la otra. Entonces, al girar sí que se nota mucho el cambio. En cualquier caso, recordar que aunque ahí estemos viendo dos estrellas moviéndose, visualmente solo se ve una. Incluso con el telescopio, tú solo ves una. Están tan próximas que el telescopio no es capaz de ver dos estrellas. Entonces, lo que pasa es que cuando una se pone delante de la otra, los fotones que manda la que está detrás no nos llegan porque los bloquea la estrella que se ha puesto delante. Entonces, baja el brillo. Cuando se separan, insisto, es solo un punto lo que estamos viendo, es más brillante porque los fotones de las dos nos llegan. Sí, pero es lo que pasó cuando fuisteis a Murcia. En el fondo, lo de Betelgeuse, claro. En fin, en otro orden de cosas, pero es lo mismo, es una puntuación. El asteroide pasó por delante y te tapó la estrella. Pues aquí como una brilla mucho, puede brillar mucho más que la otra. Por eso dice aquí que el brillo, la curva depende del brillo relativo de las dos estrellas. Si las dos son muy iguales, que las hay, que son casi gemelas, por ejemplo, aunque esa no es eclipsante. Pero bueno, imagínate dos que son básicamente iguales. Entonces sí que por muchas vueltas que den no va a haber realmente un cambio, creo. Si ahí es un cambio es porque no ven las dos esferas completas en algún momento. Vamos, la variación va a ser mínima, o sea, podrías ver prácticamente una recta. Aunque las dos esferas sean iguales, si una tapa a la otra, en el momento, que la tapa, los fotones que nos llevan son solo los de una. Claro. Los otros los ha eclipsado. Claro, tiene que bajar a la mitad. Sí. Otra cosa es que el grado de inclinación, pues lo mismo que los eclipses de sol que hemos estado viendo. Puedes tener un eclipse parcial, que en ese caso taparía un poquito de luz, o puedes tener un eclipse total, como es este, o podríamos tener un eclipse anular también. Podría ser una estrella mucho más grande. De hecho, cuando pasa la blanca por delante es anular. Eso es. Recibimos la luz de la blanca y la luz de la periferia de la roja. Cuando es al revés, no, solo tenemos la de la roja. Por eso tenemos esa bajada de brillo tan importante. No, cuando pasa la blanca... Partimos de la base de que una estrella variable es una estrella visual que nosotros vemos que cambia de brillo, que es lo que hicieron los egipcios. O sea, las estrellas son puntos en el cielo. Ahora sabemos mucho más que lo que nos está explicando él, pero una estrella, un punto. Lo que al hombre le ha fascinado siempre, a la humanidad le ha fascinado siempre, es ¿y por qué esa estrella cambia de brillo? La primera es que no es una estrella. En muchísimos casos no suele ser una estrella. Hay más razones, ¿vale? Pero la inmensa mayoría de las estrellas del firmamento son dobles o triples, están acompañadas. Perdón. No. Sí. No, eso se mide continuamente. O sea, por eso lo de la blanca y la roja es que los espectros son completamente distintos. Ese es otro tema. Yo aquí no me he metido porque de hecho la espectrometría da más información que la fotometría. Tener en cuenta que todo lo que sabemos del espacio y del universo lo sabemos a través de la luz. Entonces, esas variaciones son las que nos han hecho averiguar estas cosas. Pero si además, en vez de medir la intensidad de la luz, medimos las frecuencias que nos llegan, somos capaces de ver
ese tipo de cosas. Es que, de hecho, los gráficos estos de luz, estos que hay aquí, yo me he quedado alucinado de lo que deducen en algunos casos de ellos y en general todo tiene su lógica. En este, este es muy sencillo, es un caso muy sencillo, pero vamos, se ve muy fácil. Entonces, las tipo EA estas son estrellas que están relativamente alejadas entre sí, son esféricas, o sea, que no están deformadas, ahora veremos que las otras están deformadas. El brillo fuera de los eclipses es casi constante, porque como no están deformadas, siempre vamos a ver la misma superficie brillando, ¿no? La suma de los dos círculos en este caso. Y las bajadas y subidas son pronunciadas. Se ve aquí que las bajadas, en ambos casos, son pronunciadas y además se aprecia bien dónde empieza la bajada y dónde termina la subida, que coinciden con el inicio y el final de cada eclipse. ¿Vale? Sin embargo, en un caso así, en el que las estrellas, esto no está a escala, por supuesto, las estrellas están más juntas, se da el caso de que aquí en este caso la pequeña, a pesar de ser más pequeña, es más masiva. Esta es más grande, pero es más esponjosa, digamos. Y por eso la pequeña llega a deformar esta. Bueno, el dibujo no está muy conseguido, lo he hecho yo. Pero vamos, digamos que es un poco elíptico, pero está deformada por la distancia a la que está. Entonces, eso hace que ya ¿cómo se llama? La bajada y la subida, primero, no son tan verticales como aquí. Dónde empieza la bajada y la subida ya es un poco, queda un poco o muy difuminado y además el brillo en la plataforma. Pues no, esta no es la versión del mío porque hay una forma de dejar el puntero fijo. No hay una zona plana como había aquí. La zona plana corresponde a cuando vemos las dos estrellas separadas, hasta que están ya casi juntas una con otra. Sin embargo, aquí, como esta tiene esta forma abombada, según va girando alrededor de la otra, la superficie que queda expuesta aquí es, por decirlo así, máxima, cuando lo que vemos cuando la vemos mirando desde aquí, digamos, la superficie es más pequeña, porque sería la del círculo. Entonces, eso es lo que ocasiona que aquí no haya una zona plana. Es que ahí se produce gradualmente. El eclipse no es encendido on-off, sino que ese brazo que ha dibujado ahí Agustín, cuando se giran un poquito, parte del brazo se oculta también detrás de la otra estrella. O sea, no oculta el centro de la estrella hasta que se produce el eclipse total, pero parte del brazo sí que lo va ocultando. Entonces es cuando se producen esas caídas graduales y esas subidas graduales. No son on-off como las primeras. Y luego, por último, está este caso, que ya es digamos, el más extremo, que es, pues, por ejemplo, estas dos estrellas, dentro de, yo qué sé, de 10 millones de años, pues pueden llegar a fusionarse. Más que fusionarse es compartir las atmósferas, digamos. No llegan o aquí no están fusionadas. Si se fusionaran sería una sola, claro. Entonces, lo que sí que hay es contacto, hay transferencia de masa, la más pequeña, en este caso esta, le va robando a esta hasta que, bueno, llegan a algún punto en el que se igualan o se funden o lo que sea. Pues la cuestión es que están en contacto, no se pueden apreciar, aquí ya sí que no se ve dónde empieza y dónde termina el eclipse, porque es todo un continuo, y el brillo siempre está variando, así que aquí sí que no hay ninguna zona mínimamente plana, como había aquí, era relativamente plano, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues al final lo deducen simplemente de ir viendo las gráficas. Esta gráfica, por cierto, es un poco diferente. Aquí se sigue graficando la magnitud, pero aquí el tiempo ya no está en días o años, sino simplemente en la fase. O sea, el tiempo, esto sería un periodo de 0 a 1 en el que hay un giro completo de las dos estrellas. Y bueno, luego como curiosidad, esta es una estrella
de un compañero de la Agrupación Astronómica de Madrid, Javier Elías, que tiene pues como Leo, parecido a Leo, tiene bueno, él tiene 2 telescopios montados en la terraza de casa. Y bueno, pues observando desde allí las medidas, estas rojas, los puntos rojos, son medidas suyas, los verdes son de un catálogo no sé si es un satélite o qué será. O sea, de un telescopio profesional, vamos. Pero vamos, que solo con sus medidas ya ha conseguido aquí sacar una curva de luz de una estrella de las de tipo, esta es EB, me parece, del centro de las de antes. El periodo son 0,83 y pico días y, bueno, el cambio de magnitud, fijaos que está más o menos entre 14 y 15, que son magnitudes ya muy, muy bajas, pero lo puede sacar incluso desde Majadahonda, que es donde vive él. Bueno, estas son, ya pasamos a las rotantes. La que da nombre al grupo es esta, FK Coma Berenices en concreto. Es una estrella de masa un poquito mayor que el Sol, o sea, un 10% más, pero el radio ya es 7 veces más grande que el del Sol. ¿Sí? Es decir, una estrella más evolucionada que el Sol, más antigua, o sea, más vieja. Gira sobre sí misma en solo 2,4 días. Ahora veremos que eso tiene unas ciertas consecuencias. Y la consecuencia es esta, que la velocidad tangencial en su superficie en el ecuador son unos 140 kilómetros por segundo de velocidad de giro, cuando en el Sol son 2 kilómetros por segundo. Es una velocidad mucho más alta. Y eso conduce a que tenga un campo magnético muy fuerte por esa rotación tan rápida. El gráfico de luz es este va en días, este sí que va aquí en días. El periodo es de 2,4 días, que coincide con el periodo de rotación, y se cree, parece que está, en fin, no sé hasta qué punto es confirmado, pero tiene toda la pinta de que se debe a manchas como las del Sol, pero mucho más grandes, que se forman en la superficie y también por la intensa actividad magnética. Las del Sol se forman por la actividad magnética del Sol, que es como el campo magnético en estas estrellas es mucho más fuerte, pues tiene lógica que las manchas sean mucho más oscuras y haya un cambio de brillo mayor. Este no es que sea, en fin, especialmente grande, solo más o menos 2 décimas de magnitud, pero en el Sol con las manchas, yo no recuerdo ahora si lo he leído alguna vez, no, es mínimo, vamos, el cambio que se produce, es bastante menor que en este. Este sería el cambio de la intensidad de luz. Bueno, esta está normalizada, aquí no es la magnitud total, sino que está referida a 1, que tampoco tengo yo muy claro qué sería ese 1. Pero bueno, lo que se ve es que hay un cambio claro cada 2,4 días. Y luego ya por curiosidad, también esta estrella, estos serían años, 1970, 80, 90, tiene otra variabilidad irregular que, bueno, no es debida a estas manchas, sino que pues debe ser que las manchas unas veces son más grandes, más pequeñas, en fin, ya debe haber algún otro motivo que yo no he encontrado. ¿Cuál es la razón? También tiene sus ciclos. Entonces esos ciclos hace que haya más o menos manchas. Cuando hablamos de manchas estamos hablando de que son el resultado de las corrientes internas magnéticas. O sea, todo lo que es la estrella se convierte en una especie de imán, para entendernos, que tiene unas líneas magnéticas que produce eyecciones de masa, y al salir esa masa, la superficie de la estrella se enfría un poco. Ese poco que se enfría es el que le hace cambiar de brillo. Si las manchas son brutalmente grandes porque hay muchísima actividad magnética, pues hace que esos cambios, esas manchas sean mucho más grandes y el cambio de brillo sea más llamativo. Pero es que ese movimiento de la estrella y esa velocidad de giro hace también que el campo magnético vaya cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, esos cambios se producen, eso sí, en muchísimos más años y por eso se generan también esas diferencias. El Sol
supongo que sabéis que tiene ciclos de cada 11 años. Cada 11 años tenemos máximos, tenemos mínimos. Ahora mismo estamos ya empezando a salir del máximo y el número de manchas va a empezar a bajar. Curiosamente, la luminosidad ha ido bajando con el máximo, la luminosidad baja, porque hay más eyecciones y hay más actividad solar y estropea los televisores, estropea los coches, en fin, y los satélites, ¿no? Luego otra cosa un tanto llamativa es que esto sí que es una teoría, pero se cree que estas estrellas, que para explicar sobre todo la velocidad tan alta de giro, se cree que se forman por coalescencia de otras dos estrellas de un sistema binario al que formaban previamente. Pero vamos. Que se funden, vamos, que se... Lo que hemos visto antes, esas dos se juntaban tanto, que se han juntado tanto, que se han convertido en una, pero conforme se acercan, es el efecto de los bailarines. Cuando se acercan las estrellas, el giro es muchísimo más rápido. Y claro, se fusionan, pero lo que queda sigue girando a unas velocidades increíbles, que también se miden con la espectroscopía. Claro. Tienen que mantener ¿cómo se llama, Ismael, que siempre se me olvida? El momento... Eso. El momento angular. Bueno, estas son otras. Ahora ya pasamos... no, perdón, estas son extrínsecas eruptivas. Bueno, esta es una curiosa. R Corona Borealis, que es la que da nombre a este grupo, son unas estrellas peculiares porque tienen muy bajo contenido de hidrógeno y alto en carbono y helio. O sea, eso es extraño. La mayor parte de las estrellas básicamente son helio. Son muy luminosas, son de las supergigantes, las que veíamos antes en la zona derecha de arriba del gráfico este de Hertzsprung-Russell. Y se conocen muy pocas, son poquitas las que hay. El cambio de brillo es muy irregular. Aquí veis que no hay realmente un periodo que se pueda definir. La diferencia entre el máximo y el mínimo suele ser bastante alta. En esta, si lo veis, es como de 10 magnitudes, de 14,5 a 5,5, bueno, un poquito menos. La caída suele ser rápida y la recuperación más lenta. En algunos casos se lo piensa mucho, como en este. Se tiró. Luego, este gráfico está marcado de otra forma también. La magnitud se mantiene, o sea, sí que está puesta aquí la magnitud, pero aquí abajo se grafica. Estos son días. Si lo veis, no se ve bien, pero vamos, aquí pone 2 millones y pico. Esos 2 millones y pico es porque se toma como referencia el 1 de enero del 4700 no sé cuántos antes de Cristo. Vamos, por lo que yo leí, se coge esa fecha tan antigua para incorporar datos que hay por ahí de eclipses de la época de los babilonios y tal, y bueno, tener una referencia. Y luego otra cosa también curiosa es que los días que se grafican aquí son días julianos, que eran los días gregorianos como los que tenemos ahora, pero con algunas diferencias. La más importante es que el día no cambiaba a las 12 de la noche, sino a las 12 de la mañana, con lo cual para las observaciones astronómicas viene bien, porque no empiezas a hacer las fotos a las 8 de la tarde y terminas a las 3 de la mañana del día siguiente, sino que empiezas a las 16 de la tarde y acabas a las 20, por ejemplo. Pero no cambias de día mientras... Un pequeño comentario. Cuando se tienen gráficos que se remontan tanto tiempo, hay que considerar que hay una gran diferencia entre las observaciones de los últimos años, que son observaciones fotográficas cada vez más exactas, con las que puede haber al principio del gráfico, que eran observaciones visuales, a lo mejor por los babilónicos, que no es que fueran malos observadores, sino que es que eso se hacía a ojo vista. Entonces, el esquema, la magnitud, una magnitud es el doble, el 2,5 veces la anterior. Entonces, cuando tú dices que esto ha subido 5 veces el brillo, pues es algo un poquito subjetivo, si lo haces con los ojos. Con una máquina que está midiendo los fotones, no, ahí es exacto. Sí, aquí, de hecho, los puntos verdes, vienen aquí abajo, pero como es pequeño, seguro que no lo veis ahí, pero vamos,
Así que yo sí lo veo desde aquí. Los puntos verdes son con un filtro Johnson visual y los negros son realmente a ojo, como decía Leo, con telescopio, pero mirando a ojo. O sea, una apreciación mucho más subjetiva. En este caso, la disminución del brillo, por lo tanto, la variabilidad de la estrella, se debe a que la estrella expulsa parte del material que la forma. Como está formada sobre todo por carbono y helio, lo que más se expulsa es carbono y ese carbono forma hollín, forma granitos mínimos, pequeños, casi nanométricos o, vamos, micrométricos más bien, que son negros, es un negro muy, muy negro y eso forma, digamos, nubes, eyecciones de nubes bastante grandes y eso es lo que oculta la estrella y causa la disminución del brillo. Luego, cuando la nube ya se va disipando, pues la estrella vuelve a su brillo original. Tienes un pero no en IR, pero no en infrarrojo. Ah, bueno, sí, es verdad que... todo eso que estamos viendo a la derecha, esos son observaciones visuales y son observaciones medidas con un filtro UV, que es sería el filtro visual de un ojo humano. Pero si esas estrellas las viéramos con un filtro de infrarrojos, como el infrarrojo atraviesa esas nubes de polvo, no veríamos esas caídas. O sea que las curiosidades son miles. Sí. Y de nuevo, el origen de estas estrellas no está claro. Hay dos teorías. Una es lo mismo que hablábamos antes de la fusión de dos estrellas, en este caso dos enanas blancas. Eso explicaría bien el que no tengan apenas hidrógeno y haya mucho carbono y mucho helio, porque eso es lo que la parte fundamental de las enanas blancas es carbono y helio. Y ya queda muy poco hidrógeno porque se agotó y ya no le queda, vamos. Entonces, si fuera una que tiene principalmente helio y otra carbono, pues explicaría este contenido peculiar. La otra es un episodio de convección masivo dentro de la misma estrella que de alguna forma entierra el hidrógeno de la atmósfera en el interior y saca carbono, helio y oxígeno a capas más exteriores. Pero vamos, no sé si se conoce algún mecanismo que explique eso. Las cefeidas, estas son de las más importantes que hay porque son muy útiles. Esto sería la curva de luz de una cefeida. El periodo de nuevo, bueno, como veis es de aquí a aquí, vamos, de aquí a aquí. La bajada es más o menos lenta, la subida es más rápida. Y estas son gigantes amarillas muy brillantes, porque son muy grandes y todavía están relativamente calientes, pues más o menos como el Sol. Y además tiene una peculiaridad que lo que les hace muy útiles y es que en estas estrellas se da una relación directa entre el periodo, es decir, el tiempo y la luminosidad absoluta. La luminosidad absoluta no depende de la distancia, es una luminosidad, bueno, se puede medir o se puede poner digamos, en contexto para comparar unas estrellas y otras, es la luminosidad que tendría una estrella creo que son a 10 años luz de distancia. Entonces eso sería, el brillo que tuviera una estrella a esa distancia sería su luminosidad absoluta, que no es fácil de medir. Y por eso estas estrellas son muy buenas, son muy interesantes para esto, para medir la luminosidad absoluta y con ello la distancia a la que se encuentra la estrella. Además, como son muy brillantes, pues sirven no solo dentro de la Vía Láctea, sino en galaxias ya relativamente lejanas. Esta es en la galaxia M100, que no recuerdo ahora qué distancia está, pero seguro que está a unas decenas de millones de años luz. Es una imagen del Hubble, esto sería un trozo de la galaxia, como se ve, y aquí hay una estrella, vamos, aumentando este punto, pues aparece aquí una estrella en la que se ve que cambia el brillo. Aquí parece que es el momento de mayor brillo y aquí supongo que el mínimo. La estrella de este tipo más cercana a nosotros es la estrella polar. No recuerdo ahora qué cambio de brillo y qué periodo tiene, pero vamos.
Y bueno, esta es la explicación más complicada que hay de toda la presentación. Es la que más me ha costado. Y es la que más me ha costado de encontrar y la que resulta un poquito más complicada de ver. Esto sería una estrella de estas amarillas gigantes. Bueno, pues las estrellas en general tienen, prácticamente todas, tienen helio. Principalmente en el centro, porque es donde se va quemando el hidrógeno y convirtiéndose en helio, pero luego por los movimientos de convección y tal, pues va teniendo helio por toda la estructura, mayor o menor cantidad. Entonces, en estas estrellas, las cefeidas en concreto, pues hay una zona relativamente cerca de la superficie, que yo he representado aquí con este circulillo, en la que se encuentra helio, este es el helio con una primera ionización, o sea que ha perdido un electrón, y el helio que ha perdido los dos electrones que tiene, o sea, totalmente ionizado. Bueno, pues estos dos iones de helio tienen una peculiaridad, bueno, no una peculiaridad. El primero se produce, la primera ionización, esta del helio 2, se produce a una temperatura de unos 25.000 grados. Y el segundo a unos 40.000 grados. Pues en las estrellas en las que esto está en el sitio adecuado, digamos, para que se produzca, para que esté a esa temperatura, se produce un intercambio entre helio 2 y helio 3. Con la peculiaridad de que el helio 3, el helio completamente ionizado, es más opaco que el helio 2. Con lo cual, lo que significa eso simplemente es que frena el flujo de radiación, esos fotones que vimos al principio que van saliendo, que intentan salir de la estrella, el helio 2 los frena más que el helio 3 los frena más que el helio 2. Entonces, al retener la radiación durante más tiempo en el interior, en esta zona, lo que ocurre es se da un aumento de temperatura, ¿vale? Porque no puede escapar. Como el helio 3 se forma a mayor temperatura que el helio 2, hay un mecanismo de retroalimentación. Ese aumento de temperatura hace que más helio 2 se convierta en helio 3, con lo cual vuelve a aumentar la temperatura. El ciclo continúa, pero con un mecanismo que actúa al contrario. El aumento de temperatura lo que hace es que el volumen de la estrella aumente, o sea, que pase de que la superficie esté aquí, donde acaba el amarillo, pues por ejemplo al azul. Hay estrellas que cambian incluso mucho más que esto. Entonces, ese aumento de volumen lo que hace es que disminuya la temperatura en esa zona también. La expansión de los gases hace que se produce, cuando se produce la expansión de un gas, la temperatura disminuye. ¿Qué ocurre? Que con esa bajada de temperatura se invierte el ciclo. El helio 3 empieza a recombinarse con los electrones que están en la sopa y se forma helio 2, que al ser más transparente ya va permitiendo más fácilmente la salida del calor que había acumulado. Con lo cual vuelve el mecanismo de retroalimentación, pero en el sentido contrario. Y entonces, cuando llega a un punto el tamaño de la estrella, la gravitación, que sigue actuando de la misma forma porque no ha cambiado nada en la masa total de la estrella, vuelve a recuperar el control, digamos, y hace que la estrella vuelva a encogerse a su tamaño inicial. Exacto. Como si fuera un corazón. Por eso las cefeidas son un tipo de estrellas pulsantes. Ahora veremos alguno más. Y bueno, pues eso, el ciclo se va repitiendo indefinidamente. Este mecanismo de estrella pulsante se da no solo en las cefeidas, sino en otros grupos bastante importantes. Luego veremos un gráfico donde se ven en el gráfico este de Hertzsprung-Russell. Pues estos son grupos de estrellas también muy importantes por otros motivos. Estas sirven para obtener otro tipo de datos, pero bueno, son delta Scuti, las RV Tau, RR Lyrae, estas son también muy llamativas, las Mira, que vamos a ver.
No pensaba por no alargar el tema, pero vamos, por eso es la importancia de eso. Estas estrellas, al tener ese mecanismo astrofísico físico interior, hace que sean porque impulsan con la exactitud de un reloj. Y con eso a los científicos les ha permitido medir la distancia a la que se encuentra, que es lo que él había contado al principio. Estas tomaron una relevancia importantísima cuando Hubble, el del telescopio de ahora, cuando él estaba estudiando se consideraba que el cosmos era todo uno, o sea, que la galaxia era el universo. Y que había nebulosas y había cosas que estaban ahí, y consiguieron medir una cefeida de lo que hoy día sabemos que es la galaxia de Andrómeda. Entonces, al tomar la medida, se supo la distancia a la que estaba esa cefeida, era 2,5 millones de años, y eso tiró al traste todas las mediciones que había hasta ese momento. Pensar que en aquel momento el cálculo de estas estrellas se hacía haciendo fotografías con placas de cristal que se ponían, y hacías otra y entonces intentabas medir y eran todas aproximadas. Y de repente midieron una estrella, que por cierto lo hemos replicado nosotros en la agrupación con nuestros telescopios. Mides una estrella de otra galaxia. Y desde tu casa, ¿no? No, desde Andorra. Ah, vale. Bueno, desde tu otra casa. Eso es, desde la otra casa. Mejor, eso sí. Eres capaz de medir la pulsación de esa estrella que está en otra galaxia, y con eso se calcula la distancia y te das cuenta de que es una distancia totalmente desorbitada a lo que nos rodea. O sea, normalmente se dice, si tú haces una foto y ves una estrella, es que es de tu galaxia. Porque si no, no la verías. Porque estaría tan lejos que no la verías. Sin embargo, con los telescopios han empezado a ver cositas, se ven estrellas en otra galaxia, las mides, y entonces el señor Hubble con eso consiguió medir la distancia a las galaxias. Y eso después hizo que al medir otras galaxias, las distancias, se comprobó que el universo se expandía. O sea, no solamente era eso, sino que es que con el tiempo las cosas no estaban donde tenían que estar, sino que cada vez estaban más separadas. Y toda esa cadena partió de esta movida. Yo tengo una duda, porque todo esto se basa en confiar que la estrella que está midiendo el brillo está en esa galaxia. Yo lo que no sé muy bien es cómo saben que está en la galaxia, o esa estrella está a medio camino entre nosotros y Andrómeda, por ejemplo. Es decir, ¿cómo saben? Porque no se toma solo una. Se miden más. Yo con mi telescopio solo puedo llegar a esa, pero con un telescopio grande tú haces bastantes tomas. Entonces, cuando tú ves que hay un mogollón de ellas a 2 millones y medio de años luz, es que están juntas. ¿Sería casualidad que estuvieran todas juntas a mitad camino? No, sí. Eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Sí, no sé. Tiene que tener algún mecanismo para estar seguro que esa estrella, no me digas está cerca, pero una galaxia que esté muchísimo más lejos, cuando está midiendo una estrella, tiene que estar seguro que esa estrella está allí, está claro. Yo creo que cuanto más lejos estén, si consigues hacer la foto, si consigues verla, está más claro que está lejos, porque en una galaxia Andrómeda está acercándose a nosotros, pero esa que he mostrado antes, la M100, casi seguro que está alejándose, porque ya está a decenas de millones de años luz, y seguramente hay un corrimiento al rojo que se puede medir seguro y se comprueba eso. Pero además en las cefeidas, es que el descubrimiento de las cefeidas fue de una señora que trabajaba en el observatorio de Harvard, y ella le encargaron medir estrellas de creo que es no me acuerdo si es la gran o la pequeña nube de Magallanes, creo que es de la grande. Entonces, ella se dedicó a medir y a observar decenas de estrellas de estas, y a ver si me acuerdo bien. Lo que vio, como esas sí que en general estaban todas en esa nube, que es mucho más pequeña y es más fácil de distinguir, está mucho más cerca, y ahí sí que se puede, con el telescopio que usaban entonces, que ya era grande,
se podían observar, hacer fotos de estrellas en esa pequeña gran nube de Magallanes. Ahí es donde esta señora, al acumular muchas estrellas, es donde encontró la relación esa que hablábamos de que cuanto más largo es el periodo, mayor es la luminosidad. O sea, ella lo dedujo de ahí. Entonces ya si luego te vas a una galaxia más lejana, la única forma de que cuadren los números es de que esté a mucha distancia, porque si no, el periodo no... El brillo tendría que ser mucho mayor si estuviera aquí. O sea que sí que de eso se puede estar bastante seguro. Bueno, lo que pone en duda no es la distancia de la estrella, sino que la estrella está donde tiene que estar. Ah, bueno, ya, que podría estar en medio. Podría, pero vamos, es que claro, lo que dice Leo es, digamos, la primera que se midió. Pero es que luego cuando vas midiendo muchas otras, pues al final es que están más o menos a la misma distancia. Que no había entendido la duda. Bueno, esta es una estrella, se llaman de tipo Mira, son pulsantes también. Estas son, al contrario que las anteriores, son estrellas de masa más bien pequeña, de masa tipo a la del Sol, pero ya muy evolucionadas. Están en la fase de gigantes rojas. O sea, son bastante más grandes que el Sol. El Sol, de hecho, pasará por este estado dentro de 5.000 millones de años, más o menos, año arriba, año abajo. Pueden alcanzar las estrellas estas, y el Sol llegará en su día a eso, alcanzará un tamaño entre las órbitas de la Tierra y Marte. O sea, la Tierra quedará absorbida por el Sol, más o menos. Expulsan en esta época de su vida, expulsan una gran cantidad de material de las capas externas de gas que la forman, y van formando una nebulosa planetaria. Esto no es una nebulosa planetaria, ahora veremos. Y la estrella se acabará convertida en enana blanca, que es el estado final al que llegará el Sol. Esta estrella, Mira, se mueve a unos 500. Esto es una cosa particular de esta estrella, no es que todas las de este tipo les ocurra esto, pero esta es una peculiaridad. Se mueve a unos 500.000 kilómetros por hora y va dejando ese rastro que a mí me recuerda como si fuera una babosa, que tiene 13 años luz de largo. Esto es una fotografía en ultravioleta. En visible la estrella es pues como cualquier otra, como esta. En fin, no sé cómo será de grande el punto, pero no es este rastro de eso de materia. Entonces, bueno, que se va desplazando más o menos en esa dirección. O sea, que se ha salido de eso. Claro, seguramente habrá salido, era de una binaria que explotó la otra, o en fin, algo le pasó en algún momento que ha salido disparada por ahí. Bueno, para ponerlo también un poco en contexto, 13 años luz, lo que mide el rastro de la estrella esta, es 3 veces la distancia nuestra del Sol a la Alfa Centauri, que es al grupo de Alfa Centauri. Próxima Centauri. No, esa es la más cercana. Pero vamos, que están todas ahí más o menos. Estas estrellas de tipo Mira ya están quemando helio no solo en el núcleo, ya se ha agotado el helio, es el helio que queda alrededor del núcleo, y de vez en cuando, también es otra cosa peculiar, se enciende una capa de hidrógeno alrededor de esa de helio, y eso ocasiona otra variabilidad distinta a la que vamos a ver ahora. Sí. Las estrellas las hay que son variables por varios motivos, no solo tienen un periodo. Entonces, esta en concreto, esto es su curva de luz, esta es la que dije antes que también varía mucho. Entonces, el cambio, pues aquí está en 10 y medio más o menos aquí abajo, arriba en 3. Bueno, incluso hasta 2 y medio, o sea que cambia también unos 8 o 9 magnitudes, ¿no? El periodo de este tipo de estrellas está entre 80 días y unos 1000, y la variación suele ser más pequeña que la de esta, suele ser de 2 magnitudes y media, pero en algunos casos pues llega hasta 10. La inmensa mayoría de las observaciones de esos puntitos están hechos por astrónomos aficionados. Sí, bueno, este gráfico y los otros que veis verde o blanco, pero vamos, con este formato,
Esto los he sacado yo de la base de datos de la APSO. La APSO es la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, que ahora ya no es americana, bueno, es americana de nombre, Sí, pero es mundial. tiene socios. Bueno, yo estoy inscrito, no he hecho Sí, nada sí, todavía, pero tiene gente de todo el mundo. Pero lo que quería decir es que los observatorios profesionales no tienen ni tiempo ni medios para estar haciendo observaciones de esa estrella todos los días durante años. Entonces, es la gente aficionada la que va tomando sus medidas y se suben a una base de datos que son las que permiten el tener esas observaciones. Leo, ¿sabes por qué se va a apagar en 5 minutos? Es que ha aparecido un cartel ahí que dice la televisión se apagará en 5 minutos. Pues porque estará... ¿Tiene algún temporizador o algo? Sí, puede ser que esté activado, pero como no cocino el mando... Bueno, acerca de lo de la APSO esta, abundando en lo que decía Leo, los profesionales de la astronomía, de hecho, se ponen en contacto con la APSO para lanzar lo que llaman campañas para que astrónomos aficionados se dediquen a observar una o varias estrellas concretas para proporcionarles datos. Bueno, en estas estrellas, las tipo Mira, su variabilidad también son pulsantes. Parece ser debida al mismo fenómeno que las cefeidas, pero en lugar de helio es hidrógeno neutro o hidrógeno ionizado, el que cambia el que provoca el ciclo este que se repite, ¿no? O sea que ese mecanismo se da en muchos tipos de estrellas. Y luego, bueno, aquí esto era para comentar un poco el cambio este de brillo de unas 9-10 magnitudes equivale a que el brillo sea unas 700 veces mayor en el máximo que en el mínimo. No es que la estrella brille 700 veces más, sino que en esta estrella al pulsar y hincharse, digamos, el mínimo se produce más o menos en la zona de mayor volumen y lo que ocurre al mismo tiempo es que baja la temperatura por el mecanismo que hablábamos antes. Y entonces, en lugar de tener el máximo en el infrarrojo, como está aquí, esto sería el infrarrojo, aunque no lo pone, se me olvida ponerlo, el brillo máximo pasa al visible. Y entonces, claro, aquí brilla, tampoco está el gráfico suficientemente bien hecho, pero vamos, aquí sí que puede brillar 700 veces más que aquí, por decirlo así. Esta curva tendría que ir por aquí más abajo, pero bueno, se puede entender. Sin embargo, el brillo total, pues a lo mejor se mantiene. No sé si cambia tanto, algo cambiará, pero no, desde luego no es un cambio de 700 veces. Otro tipo de estrellas pulsantes son las beta Cephei estas. Este es el gráfico que os decía antes. Esta es otra forma de graficar el gráfico este de Hertzsprung-Russell, solo que aquí está en escala logarítmica de la temperatura, bueno, lo que llaman temperatura efectiva. En lugar de estar expresado en temperatura, está expresado en el logaritmo y el logaritmo de la luminosidad con respecto a la del Sol. No sé si lo veis bien, aquí pone L sub 0, eso es la luminosidad del Sol. Entonces, aquí el Sol estaría aquí, de nuevo, este 1M0, este circulito, sería el Sol. Por aquí están de nuevo las enanas rojas, aquí las amarillas tipo al Sol, y luego según vamos subiendo van siendo de más masa, estas serían de 20 masas solares. Pues estos serían distintos tipos de estrellas variables. Las cefeidas estarían en esta zona, esto se llama la franja de inestabilidad, esta franja de líneas discontinuas, y ahí se encuentran las cefeidas, estas que son las RR Lyrae, y aquí hay otras que se llaman estas ROAP y Delta Scuti, que son pulsantes todas ellas por el mismo mecanismo que las cefeidas, pero puede ser por distintos gases o porque están en distintos puntos, en distintas zonas de la estrella, están más lejos o más cerca de la superficie. Las Mira que acabamos de ver están aquí, que es el camino que seguirá el Sol. El Sol seguirá un camino más o menos por aquí y llegará a ser una estrella de estas de tipo. Bueno, pues las beta Cephei estas
son estrellas gigantes azules. Se encuentran en esta zona y están empezando a abandonar la secuencia principal. Están empezando a convertirse en gigantes rojas, que son las que están por esta zona de aquí. Son estrellas muy grandes o bastante grandes, de 10 a 20 veces la masa del Sol, tipo espectral B, que son las más brillantes después de las de tipo O. Son muy calientes, de 20 a 30.000 grados Kelvin de temperatura superficial. Como referencia, el Sol tiene un poco menos de 6.000, 5.800 más o menos. Y están abandonando la secuencia principal para convertirse en gigantes. No se conocen muchas, básicamente porque estrellas muy masivas hay pocas. La variación de brillo en este caso es muy pequeña. Ya veis aquí que tiene como de 1/3 de magnitud a menos de una centésima, y el periodo es de entre 2 y 8 horas. Esa magnitud es la que se necesita para comprobar el paso de un exoplaneta. Estamos hablando, no se conocen muchas porque a lo mejor tampoco se ha podido estudiar tanto también. hasta ahora. También, desde luego, una medida de un cambio de 0,01 hasta que llegaron los CCDs y tal, no creo que se pudiera medir. Luego, como curiosidad, una de las estrellas más conocidas es Pica, que es la más brillante de la constelación de Virgo. Era pulsante de este tipo y dejó de pulsar en 1970 y no se tiene ni idea de por qué. El mecanismo por el que pulsan es el mismo que el de las cefeidas, pero en este caso no es ni el hidrógeno ni el helio, sino que la capa que hace de freno es hierro ionizado, y que se forma a unos 200.000 grados Kelvin, o sea, bastante más temperatura que las anteriores. Bueno, ya llegamos a las cataclísmicas, novas. Estas son de las que más cambia el brillo, eso sí, cambia muy de vez en cuando. Bueno, es las que las llamaron nova en la antigüedad porque estas sí que se veían, porque de pronto en un sitio donde no había ninguna estrella aparecía una estrella nueva, o sea, es el latín de nuevo. El incremento de brillo es desde unos cientos de veces a cientos de millones de veces, lo que equivale pues, a 7 hasta 20 magnitudes, casi 20 magnitudes. Se calcula que aparecen unas 50 por año en la Vía Láctea, aunque solo se ven 10 de ellas, porque pueden estar en el otro extremo, al otro lado de la galaxia, o escondidas por nubes de polvo y no se pueden encontrar, no se pueden ver todas. No, pues la bajada es lenta, Pepe. O sea, ahora lo veremos en el gráfico. La subida es muy rápida, pero la bajada es lenta. Estas no son las supernovas, Pepe, son las Sí, pero estas no son las masivas. Estas son binarias en general. Hay, bueno, unos cuantos tipos, las rápidas, lentas, muy lentas, y las recurrentes, que ahora veremos lo que es. Y luego estas otras que son más raritas. Se conocen cientos de ellas. Solo se sabe que son recurrentes unas pocas, que se ha detectado más de un episodio de explosión de nova, pero se cree que todas las que explotan como novas son realmente recurrentes, es decir, que van a ir explotando cada cierto tiempo. Lo que pasa es que, claro, si el periodo es muy largo, eso de miles de años, pues es difícil que sepamos, vamos, que se sepa que han explotado 2 veces. Estas estrellas son, de nuevo, como las que vimos al principio, las binarias, solo que aquí lo importante no es que sean eclipsantes, sino, si es que lo son, que pueden no serlo, sino que son 2 estrellas, de nuevo, una, en este caso tiene que ser una bastante masiva, masiva, muy pequeña pero muy densa, y otra al contrario, más bien grande y poco densa. Entonces, en esas condiciones, la pequeña le empieza a robar materia, en este caso a la gigante roja esta, y esa materia va cayendo. Esta estrella tiene una fuerza gravitatoria enorme y va haciendo que el material el gas que va cayendo, se acelere muchísimo, que la presión aumente muchísimo, lo suficiente, que ambas lleguen a ser suficientemente altas
como para que se forme una explosión nuclear, una explosión nuclear como las que se producen en el interior de las estrellas, pero en este caso, como la masa que hay alrededor es muy pequeña, no hay nada que le impida que explote de golpe. Entonces, la explosión es muy grande, es instantánea prácticamente, y lo que hace es lanzar toda esta materia que hay alrededor al espacio, y eso hace que el cambio de brillo sea tan grande, vamos. Bueno, estos son ejemplos de novas. Esto es lo que te decía Pepe. Esta explotó aquí en no sé qué año es, porque viene en el número este de millones de días, pero vamos, esta es de hace, a lo mejor, es del siglo pasado. Y tarda bastante en bajar. Esta es de las rápidas. Las rápidas, pues mira, en 1999. Las rápidas se clasifican como tales las que el brillo disminuye 3 magnitudes en menos de 100 días después del máximo, o sea, en esta zona. Pero luego va bajando lentamente hasta que acaba ya pues, en el punto donde estaba antes. Esta V1499 del Águila, además es eclipsante de tipo Algol, solo que aquí, si lo veis, bueno, no sé si se ve muy bien, os lo digo desde aquí, pues el cambio de brillo es de bastante menos de una magnitud, aproximadamente 0,4, 0,5. Bueno, no, que no lo he medido desde aquí, más o menos una magnitud, porque la estrella pequeña es muy pequeña y la otra es muy grande. Entonces hay una diferencia de brillo muy grande. Esta es una lenta. Si lo comparáis, pues aquí este periodo de tiempo, que es más o menos lo que tarda en volver a su brillo, son 5 años, aquí son 45. Pero la definición de lenta es que disminuye 3 magnitudes en más de 150 días. Lo que es un misterio, porque no lo he conseguido encontrar, es que ocurre entre 100 y 150 días. Y esta es la estrella de las estrellas ahora mismo. La TCRB. Es una nova recurrente, esta ya se vio por primera vez como nova en 1866, fehacientemente, en el 46 explotó de nuevo, que es este cambio que hubo aquí. Fue la primera nova de la que se conocía que había una estrella antes, predecesora, y se cree por documentos que hay por ahí, se cree que se vieron explosiones previas en 1217 y 1787, pero claro, entonces nadie se molestó en medir, en decir, bueno, pues creo que brilla tanto, cuánto. Entonces, por cambios que se han producido recientemente en el año 2023 en el brillo de esta estrella, y además porque, si lo veis aquí, de 1866 a 1946 hay 80 años. Los siguientes 80 años son en el 26, es decir, el año pasado. O sea, el año que viene. Pero en el año 23, pues empezaron a haber unos cambios en el brillo que recordaban a cambios que se dieron previamente el año anterior a la explosión del 46. Entonces, pues hubo pronósticos que dijeron, pues va a explotar en el 24. En el 24 no explotó, en el 25 todavía no ha explotado, con lo cual ahora es la estrella que más gente está mirando porque todo el mundo está esperando a ver cuándo explota. A raíz de esos estudios, muchísima gente, todas las noches, enfocamos el telescopio y hacemos una medida de la estrella. Y estamos todos pendientes de WhatsApp a ver si alguien dice, oye, que la medida se ha disparado. Porque se espera un pepinazo enorme en cuestión de horas, ojalá coja por la noche para poderlo medir, y después luego hay que hacer el seguimiento de la bajada. De hecho, aquí se ve que, bueno, pues esto es julio del 2021, aquí había ya bastantes observaciones, pero bueno, eso. Pero aquí fijaos que hay muchísimas más. Esto pues es de este año. La línea se ensancha por la dispersión de las medidas de los recintos aficionados. Pero aquí se ven puntos y allí ya es una masa. Es una masa. Es que puede haber miles o centenares de miles de telescopios vigilando esta estrella todas las noches. Y bueno, ya terminamos con las supernovas. Estas son las más potentes, que es lo que comentaba Pepe antes.
y son las más brillantes que cuando explotan. Hay dos tipos, la tipo 1A, que es una enana blanca como las novas que hemos visto antes, pero que hay una cierta diferencia que ahora veremos, que explota la enana blanca de un sistema binario, pues explota al robar material a otro. Y las de tipo 1, todos estos, que es el colapso de una estrella al revés, de gran masa, no una enana, sino una estrella de más de 8 veces la masa del Sol. Los distintos tipos estos que aparecen aquí, la 1A, 1B, 1Z, pues se distinguen porque tienen ligeras diferencias en la forma de la curva de luz. No son tan claras como aquí, no todas las 1A tienen esta forma. Siempre hay, eso se me olvidó decirlo antes, en las binarias esas que vimos al principio, hay muchos puntos intermedios entre las de tipo EA y las de tipo EB. No, de hecho, pues no siempre se clasifican igual. Bueno, eso, se diferencian por las curvas de luz, pero sobre todo por las características espectrales. En la Vía Láctea se calcula que debe haber unas 3 por siglo, pero no se ha visto ninguna desde 1604. Hubo 2 casi seguidas, en 1580 creo que fue, y otra en 1604, y desde entonces nadie ha visto una en la Vía Láctea. Yo ya estoy deseando que haya una, no me gustaría irme al otro mundo sin ver una, pero no sé. Las de tipo 1A son las más, las enanas blancas que explotan, son las que más incremento de brillo tienen, las que más brillan en el cielo. Y se usan para medir, estas también sirven para esto, para medir, pero en este caso a distancias mucho mayores que las que se alcanza con las cefeidas. Con estas, con telescopios tipo Hubble y tal, pues creo que están midiendo distancias a galaxias que están a miles de... Bueno, esas son por efecto pero vamos, a cientos de millones de años luz sí que se pueden hacer medidas. El residuo que queda, pues en unos casos son estrellas de neutrones, agujeros negros o a veces nada. Estas, las 1A, como explota la enana blanca, desaparece por completo. O sea, se convierte en una nebulosa planetaria y no queda ningún residuo. Si antes decía que lo de medir las estrellas, los profesionales lo tienen mal, con esto ni os cuento. O sea, porque el tema es que aparece, bueno, aquí hemos dicho que aparecen 3 por siglo en la Vía Láctea, pero yo llevo año y medio en el grupo de observadores de supernovas y ya hemos hecho el seguimiento de media docena de ellas, porque ya no solo ves las de la Vía Láctea, sino ves las de las galaxias. Antes hemos visto una galaxia que había fotografiado Carlos, pues galaxias como esas, de repente, ¡ping!, se enciende una luz. La última foto es una. Ah, perdón. No, tú sigues con la explicación. La cuestión está que sí que las podemos ver desde aquí, pero para identificar qué tipo de supernova es, necesitamos hacer un seguimiento del cómo sube y cómo baja. El cómo sube normalmente no lo pillas, porque de repente lo ves y ya llegas tarde. Pero la bajada es la que nos va a decir qué tipo de estrella es la que lo ha causado. Sí, señor. Eso es. Y además, esa bajada es distinta si la medimos en el infrarrojo o la medimos en el ultravioleta. Entonces, para eso hace falta hacer espectroscopía por filtros, normalmente. Se utiliza un filtro de infrarrojo, otro filtro verde, otro filtro azul, para poder ser capaz de identificar la curva. Bueno, pues que sepáis que la mayoría de las supernovas se catalogan por los aficionados también, porque no hay ningún observatorio profesional que esté todas las noches tirándole a la estrellita. Vale, pues esta es una curva de una supernova. Bueno, esta es una normalita, vamos. La SN 2011, o sea que es del 2011, y F significa, bueno, a la primera se le da la letra A, a la segunda la B y así sucesivamente. En el 2011 todavía con 2 letras posiblemente tenían suficiente, o incluso a lo mejor 3, pero ahora ya creo que ni con 3 letras tienen suficiente para las de cada año. Porque además de lo que dice Leo de los aficionados, ahora lo que también entra en juego mucho son los telescopios estos que están pum, tirando toda la noche, que a lo mejor no buscan estos. Hay algunos que buscan
asteroides peligrosos. Pero ya que están haciendo fotos salen supernovas, novas y de todo. Claro. Y de hecho lo difícil es analizar los datos, no hacer las fotos. Ahora hay fotos ahí, imágenes y datos ahí para aburrir. Ese tipo de registros son los que suelen dar la alarma para que todos los aficionados rápidamente, y los telescopios profesionales también, van a ver qué se ve allí. Pero cuando ya ven que es una supernova, que va a ser como las demás, pues ya el trabajo sucio, digamos, lo dejan para que lo hagamos los aficionados. Entonces esta es una de tipo 1A, que son las que más brillan, las que son enanas blancas que giran, como lo que hemos visto en las novas, alrededor de otra más masiva y le van robando materia. En las novas lo que ocurre es que la masa de la estrella pequeña, de la enana, no llega a este límite, que se llama el límite de Chandrasekhar, y por no llegar a este límite no explota. O mejor dicho, explota porque se produce una reacción nuclear en la superficie, pero la estrella sale indemne, o sea, sigue su camino, sigue girando alrededor de la otra. Pero en algunos casos, en fin, no sé exactamente de qué depende, pero puede depender, yo qué sé, de la composición de las estrellas, de la diferencia de masas, la razón que sea. Si llega a este límite, lo que pasa ya es que la estrella no puede soportar esa cantidad de materia que tiene encima y esa presión, y como no tiene nada que lo contrapese, bueno, no tiene reacciones nucleares en el centro de la estrella que le sirvan de contrapeso, la estrella explota, se destruye por completo y deja simplemente una nebulosa planetaria de estas. Esta esta supernova apareció en la galaxia esta, M101, en 2011, que es una de estas típicas, la del molinete. Es la de Carlos. La que tiene, pues mira. Por eso lo nombraba. Y luego esta es una de tipo 2P, estas son de las estrellas gigantes que explotan cuando se les acaba el combustible. Bueno, ya veis que el gráfico es un poco ligeramente distinto. Como decía Leo, este es el gráfico seguramente bueno, viene aquí, el V, el visual, el de Johnson V. Pero el azul, el rojo, el infrarrojo y tal, la curva es ligeramente distinta. Va por encima, por debajo, y eso pues sirve para obtener más datos también. Las supernovas estas, la estrella va quemando, bueno, la típica, que va quemando hidrógeno, luego helio, luego, ya no me acuerdo, carbono, silicio, hasta que llega al hierro. Cuando llega al hierro ya no puede seguir reaccionando, o sea, produciendo fusión de núcleos, porque pasa de ser exotérmica a endotérmica y entonces explota. Al no tener ninguna fuente de energía en el centro, acaba colapsando y explotando. Y bueno, hay una cosa curiosa, y es que en algunos casos se cree que no hay explosión. Es una cosa para mí un tanto rara, pero bueno, parece que es así. Y bueno, pues esto es lo que os decía. Esta es una galaxia del 2022, la 2022 BEE. Aquí, si ya lo veis, aquí ya tiene 3 letras, es decir, que ya hay bastantes más supernovas que en el 2011 detectadas. Y esta galaxia no recuerdo a qué distancia está, pero está a decenas de millones de kilómetros. Y esta foto está hecha con mi telescopio de 80 centímetros, una cosa así, vamos, una pequeña. Y sin embargo se puede sacar, o sea, se puede, lo que decía Leo antes de eso, se puede hacer con un telescopio tan pequeño como ese, en algunos casos. Y bueno, pues eso lo hemos visto. Bueno, mira, 110 millones de años luz. Creía que no pasaba de los 100, pero sí, pasa de los 100. ¿Ese puntito cuánto tiempo dura esa...? No, las supernovas duran... a ver. La curva de luz va bajando, La curva, pues mira, aquí esto es 2 millones... Espérate, esto lo miro aquí porque si no, casi ni lo veo. 2.446.000 a 2.447.000, o sea, son como 1.000 días. De aquí a aquí son unos 1.000 días. Las que se producen dentro de nuestra galaxia, tenemos la suerte de que ellas se van, pero dejan un remanente, que son las nebulosas, que luego somos capaces de fotografiar. Las que se producen en una galaxia a 100 millones de años,
pues esa ya no ves más que la luz se ha marchado y se ha marchado, ¿no? ¿Y las supernovas 1A, por qué son candelas estándar? Pues precisamente por lo del límite este de Chandrasekhar. Como todas explotan cuando llegan a ese límite, entonces la luminosidad debe ser similar. Puede cambiar un poco porque unas tengan, yo qué sé, más hierro, menos hierro, más neón, menos neón, pero la diferencia debe ser pequeña. Eso es, exacto. Y luego, dependiendo de los días que suceden, en 15 días se mide la bajada y con la bajada de energía, de intensidad, se puede calcular la distancia. O sea, no es como las efeidas que se repiten, no, esta es un bombazo, pero en cuanto baja, también lo hemos hecho en la agrupación. Tienes que medir exactamente la bajada de la curva para poder calcular la diferencia de energía del momento máximo al momento a los 15 días y por la curva, por una fórmula de alguien que no me acuerdo cómo se llama, muy sabio, premio Nobel seguro, ¿no? Pues él ha comprobado que esas medidas varían dependiendo de la distancia a la que se encuentra la estrella. Entonces, si tú eso lo mides, pues se saca. De hecho, insisto, en el grupo de observadores de supernovas al cual estáis invitados todos a colaborar, los que tenéis telescopios, pues se puede hacer ese tipo de análisis. Una ventaja, el hacer la medida cada noche son 2 minutos. El hacer una fotografía es que saliera y se puede hacer desde la terraza, desde la ventana de casa. No hay que irse al campo para hacer una astrofoto guapa y tal. Entonces, los días que salen medio nublados, si hay un clarito y está la estrella ahí, se puede trabajar. Sí, bueno, y ya lo último que me he acordado ahora por lo que ha dicho Leo, si las cefeidas sirvieron a Hubble para descubrir que el universo se estaba expandiendo, las supernovas tipo 1A, sirvieron a finales del siglo pasado, en 1998, creo que fue cuando presentaron los trabajos, a 2 grupos de astrónomos para descubrir que el universo no solo se expande, sino que cada vez se expande más deprisa, o sea, que es aceleradamente. Entonces, bueno, pues a esto les dieron el premio Nobel, sí, a Hubble supongo que también, la verdad es que no me acuerdo. Sí, en los años 90. Además, el límite ese, yo creo que tiene mucha chicha, porque va en mecánica cuántica. Sí. Yo ahí no... Bueno, Ismael nos lo contará algún día. Sí. Eso es. La enana blanca aguanta o soporta su estructura por el principio de exclusión de Pauli por gas de electrones. Que tiene, pero tiene un límite, ¿no? Hay un momento que es a 1.4 masas solares que si la masa es superior ya no soporta esa estructura. Y el siguiente salto es que hay otra masa crítica que son 2.4 masas solares, la estructura que tiene una estrella de neutrones, ¿no? Que ahí lo que soporta la fuerza de gravedad tan intensa es el principio de exclusión de Pauli aplicado a los neutrones. Entonces, se conoce bastante bien que en los cálculos, porque esos son cálculos, digamos, no hay ido a medir la masa, pero por mecánica cuántica, física cuántica, se conocen esos límites con bastante precisión. No, pero en este caso, además, como son estrellas binarias, en las estrellas binarias puedes medir la masa de ambas estrellas si eres capaz de medir pues el periodo y no recuerdo el brillo. No me acuerdo qué. Pero vamos, con los datos que se pueden medir, se puede calcular la masa, o por lo menos un límite de la masa. Si no la masa exacta, el máximo o el mínimo. Entonces, bueno, pues eso es lo de los límites de Chandrasekhar, parece que está bastante claro, excepto, bueno, también ya por curiosidad, es que lo leí la otra noche.
es distinto si la estrella rota que si no rota. Sobre sí mismo. Sí, sobre sí mismo, exacto. Sí, bueno, pero vamos, la velocidad de rotación sobre su eje. O rotan normal. Cuanto más rápido rotan, el límite se incrementa. Es muy poco, pero se incrementa. Claro. Hay un umbral muy grande, de casi desde 2,4 a 3,4 masas solares, que hay dudas. Que está duro. En cualquier caso, gracias. Esto es un mundo distinto. Y todo esto empieza cuando la gente se plantea, oye, ¿por qué esas estrellas cambian de brillo? ¿No? Entonces, lo que nos ha presentado es un resumen bastante intenso, pero es un resumen. Cada una de esas tipos de estrellas, luego hay subtipos y clases y, claro, los científicos cada vez que saben más se dan cuenta de que, pero aquí hay un matiz, hay una pequeña diferencia, entonces es que exactamente todo esto lo sabemos por la luz que recibimos. Ese análisis y ese estudio es el que te lleva a hacer conjeturas que luego se tienen que demostrar, que se cumple con la norma y la ley y se llega a un esquema sencillito, como veis, y seguro que eso seguirá creciendo. Pero cada grupo de esas, cada clase de esas tiene luego, la mayoría tiene subgrupos. En la APSO yo me estuve mirando el listado que hay de tipos de estrellas variables y me salían como unos 200. Algunas son, en fin, ya hilar muy fino, pero vamos, que y todo eso las clasifican o las separan, como dice Leo, simplemente porque la curva de luz es no sé qué y el espectro es no sé cuánto. Pues muchas gracias, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a vosotros por la asistencia. Ahí, A ver, perdón, hablas de la atmósfera de ellos. Sí.